Este video se centrará en la emisión mensual de septiembre de 2022 de los Testigos de Jehová, presentada por Stephen Lett del Cuerpo Gobernante. El objetivo de su emisión de septiembre es convencer a los Testigos de Jehová de que hagan oídos sordos a cualquiera que cuestione las enseñanzas o las acciones del Cuerpo Gobernante. Esencialmente, cuando se trata de las doctrinas y las políticas de la organización, Lett está pidiendo a sus seguidores que escriban al Cuerpo Gobernante un cheque en blanco. Si eres testigo de Jehová, no debes cuestionar, no debes dudar, solo debes creer lo que te digan. Para promover esta posición no bíblica, Lett se apoderará de 2 versículos del capítulo 10 de Juan y, como es típico, sustituye algunas palabras e ignora el contexto. Los versículos que utiliza son estos. Cuando ha sacado todas las suyas propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. A un extraño de ningún modo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10, 4 y 5. Si eres un lector avispado, habrás captado la idea de que aquí Jesús nos dice que las ovejas oyen 2 voces. Una la conocen, así que cuando la oyen, la reconocen inmediatamente como propia de su amoroso pastor. Cuando oyen la otra voz, la de los extraños, no la conocen, por lo que se apartan de esa voz. La cuestión es que oyen ambas voces y reconocen por sí mismos cuál es la voz del verdadero pastor. Ahora bien, si alguien, Stephen Lett, su servidor, o cualquier otro, está hablando con la voz del verdadero pastor, entonces las ovejas reconocerán que lo que se dice no viene de un hombre sino de Jesús. Así que el criterio sensato es, no tengas miedo de escuchar cualquier voz, porque escuchando conocerás la voz del buen pastor y también reconocerás la voz del extraño. Si alguien te dice que no escuches a nadie más que a mí, pues eso es una enorme bandera roja. Ahora escuchemos a Stephen Lett, mientras nos dice el tema del video. Hoy hablaremos sobre este tema. Las ovejas de Jehová rechazan la voz de los extraños. Las escrituras cristianas no hablan de las ovejas de Jehová. Las ovejas pertenecen a Jesús. ¿No lo sabe Lett? Por supuesto lo sabe. Entonces, ¿por qué el cambio? Veremos por qué al final de este video. Ahora bien, el resto del título puede parecer correcto, pero todo depende de cómo se aplique. Como veremos, el cuerpo gobernante no quiere que escuches otras voces, que determines cuál es la que proviene de nuestro Señor Jesús y cuáles son las voces que provienen de extraños, y que luego rechaces estas últimas y sigas solo la verdadera voz de nuestro pastor. ¿O no? Stephen y el resto del cuerpo gobernante quieren que rechacemos sumariamente todas y cada una de las voces que no hablan por ellos. Tú puedes pensar que ellos no confían en que su rebaño conozca la voz del verdadero pastor y por eso están tomando la decisión por ellos. No, eso no es el caso. Lo que es el caso es que temen que el rebaño oirá la voz del verdadero pastor de la boca de otros, no ellos. Durante casi 2 años, los testigos han estado fuera de las reuniones del Salón del Reino debido a la pandemia. Parece que muchos están empezando a cuestionar la obediencia ciega que han estado dando a los gobernantes autoproclamados que se han sustituido por Cristo. Stephen Lett y los demás miembros del cuerpo gobernante se han declarado a sí mismos como los ungidos de Dios.
Jesús nos advirtió que se levantarán falsos ungidos y falsos profetas. Realizarán tan grandes presagios y señales que podrán engañar incluso a los elegidos. Mateo 24:24 del 2001translation.org. Jesús dijo en Juan 10:16, Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también las tengo que traer, y ellas escucharán mi voz. Formarán un solo rebaño con un solo pastor. ¿De quién son las ovejas que lee Let? ¿Las ovejas del cuerpo gobernante? Las ovejas de Jehová Dios. Claramente son las ovejas que pertenecen a Jesucristo. Enseguida, Let lee de Juan 4, de 10, del 4 al 5, que acabamos de leer. Ahora comienza a razonar usando una ilustración. Las ovejas escuchan la voz de su pastor, pero rechazan la voz de los extraños. Hablando de esta cualidad de las ovejas, la Atalaya del 1 de septiembre de 2004 dijo lo siguiente. Un libro sobre las tierras bíblicas relata que cierto visitante afirmó que las ovejas identificaban la vestimenta, no la voz. En respuesta, un pastor aseguró que era la voz lo que reconocían. Y para demostrarlo, intercambió la ropa con el extraño. Este, vestido con las prendas del pastor, llamó a las ovejas, pero ellas no se movieron. No conocían su voz. Sin embargo, cuando el pastor las llamó, todas a la vez fueron hacia él, aunque llevaba otra ropa. Qué buen ejemplo es ese para nosotros. Las ovejas no se dejaron engañar por el disfraz del extraño, porque conocían la voz de su pastor. La Biblia dice que el diablo se disfraza de ángel de luz y estos ministros se disfrazan con mantos de justicia. Pero las verdaderas ovejas de Jesús no lo siguen porque no andan por vista, conocen la voz del verdadero pastor. Hágase esta pregunta. Como una de las ovejitas de Jehová, ¿soy obediente y hago caso a la voz del pastor excelente y huyo de la voz de los extraños? Vamos a hablar de esto. El primer extraño fue Satanás el diablo. Como si fuera un ventrílocuo, hizo hablar a una serpiente. Pero el que hablaba era Satanás. Así que el diablo usó su voz para calumniar a Jehová y engañar a Eva. Hoy día, Satanás sigue haciendo lo mismo. Sigue siendo un ventrílocuo malvado que ya no usa serpientes, sino marionetas humanas para transmitir su voz. Así se convierten en sus agentes, sea que lo sepan o que no lo sepan. Primero, Jehová no tiene ovejitas. Jesús es el pastor con sus ovejitas. De una vez, Let se equivoca. No está hablando con la voz del verdadero pastor porque no está reconociendo al verdadero pastor que es Jesús. Let se equivoca cuando dice que Satanás ya no usa serpientes para mentir. Jesús llamó a los líderes religiosos de su día prole de víboras. Hoy día, aunque Satanás no usa serpientes literales, hace un amplio uso de serpientes humanas como sus agentes. Es una conclusión obvia que Let considera que el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová está hablando con la voz del pastor excelente, pero ¿cómo va a convencer a sus feligreses de eso? ¿Cómo va a tratar de convencernos a nosotros de que el malvado ventrílocuo, Satanás el diablo, no lo está usando a él y a los demás miembros del cuerpo gobernante como marionetas? Recuerde que Jesús se refirió a los gobernantes judíos, el cuerpo gobernante de Israel, como la prole de víboras, serpientes venenosas. La Biblia nos dice que Satanás sigue transformándose en ángel de luz y que sus ministros también siguen transformándose en ministros de justicia, según de Corintios 11, 14 y 15.
¿Qué distingue a estas dos voces, la voz del pastor excelente y la voz del extraño? Bueno, sabemos que el pastor excelente nunca miente, pero el extraño nos mentirá, haciéndose pasar por un hombre justo. ¿Cómo trata ahora Stephen Lett de convencernos de que habla con la voz del pastor excelente? Escuchamos. Ahora hablemos de 3 ejemplos en los que el pastor excelente nos dice una cosa, pero los extraños o las marionetas de Satanás nos dicen lo contrario. Debemos asegurarnos de escuchar la voz correcta. En el primer ejemplo, Jesús, nuestro pastor excelente, nos dice lo que leemos en Mateo 24, 45 a 47. ¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente, a quien su amo puso a cargo de los sirvientes de la casa para darle su alimento al tiempo debido? Feliz ese esclavo si su amo cuando venga lo encuentra haciendo eso. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Y sabemos que en 1919 el amo, Jesús, encontró al esclavo fiel alimentando espiritualmente a las personas sinceras. Y en el futuro lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Veamos una afirmación escueta aquí, una que resulta ser mentira. Afirma que él y los demás miembros del cuerpo gobernante son el esclavo fiel y discreto. Lo afirma porque dice que sabemos que en 1919 el amo Jesús encontró al esclavo fiel alimentando espiritualmente a las personas sinceras. Eso significaría que J. F. Rutherford fue el miembro original del esclavo fiel y discreto. Recuerda, la voz del excelente pastor es la voz de la verdad. El extraño habla con una voz mentirosa. En 1919, J. F. Rutherford afirmaba que millones de personas que vivían entonces nunca morirían y que en 1925 los siervos fieles de la antigüedad como Abraham, Moisés y el rey David resucitarían y llegaría al fin del mundo. Esa mentira, esa falsa profecía, fue el alimento espiritual que el supuesto esclavo fiel, Rutherford, compartía a las personas sinceras. Fue un engaño. Jesús jamás aprobaría tal esclavo. Lett no quiere que las ovejas reconozcan la voz del pastor. Quiere decirles lo que es. Y más que eso, quiere que escuchen y obedezcan la voz que afirma es la verdadera voz del pastor. ¿Qué aprendemos de esto? Está claro que Jesús confía totalmente en el esclavo fiel. Y todos nosotros, incluido cada miembro del cuerpo gobernante, debemos hacer lo mismo. Seamos honestos. Cuando Lett dice esclavo fiel, quiere decir cuerpo gobernante. Él dice que Jesús confía totalmente en el cuerpo gobernante y que los testigos de Jehová también deben confiar totalmente en el cuerpo gobernante. Pero ¿dónde en la Biblia dice que debemos confiar en el cuerpo gobernante? Recuerde, el esclavo de Mateo 25:45 no se encuentra fiel y discreto hasta que Jesús regrese. Y no sé ustedes, pero yo no veo evidencia en la tierra de que haya regresado todavía. Entonces, ahora mismo, cualquier esclavo de Jesús puede ser fiel y discreto o puede ser malvado. Jesús sabrá cuando regrese. Por esta razón, se nos dice que no confiemos en los hombres para nuestra salvación. No cifren su confianza en nobles ni en el Hijo del Hombre terrestre a quien no pertenece salvación alguna. Salmo 146, 3. Stephen Lett nos dice que confiemos en el cuerpo gobernante para nuestra salvación.
está contradiciendo lo que el Salmo 146:3 nos dice que hagamos. ¿Es esa la voz del excelente pastor o la voz de un extraño? El cuerpo gobernante se ha nombrado a sí mismo como el esclavo fiel y discreto. Hacen la afirmación falsa de que fue Jesús quien los nombró. Pero, ¿qué prueba tienen aparte de su propia palabra? Recuerda que la voz del extraño es la voz de Satanás, y Satanás es el padre de la mentira. Así, no es nada extraño que sus ministros sean hijos de la mentira. Es como Jesús les dijo a los hombres del cuerpo gobernante de Israel: ustedes proceden de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Ese era homicida cuando principió y no permaneció firme en la verdad, porque la verdad no está en él. Cuando habla de mentira, habla según su propia disposición, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Porque yo, por mi parte, digo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba culpable de pecado? Si yo hablo la verdad, ¿por qué no me creen ustedes? El que procede de Dios escucha los dichos de Dios. Por esto no escuchan ustedes, porque no proceden de Dios. Juan 8, del 44 al 47. ¿Cómo reaccionaron los miembros del cuerpo gobernante de Israel al escuchar esas palabras de Jesús? ¿Qué piensas? Reaccionaron como reaccionaría todo ministro mentiroso de Satanás. Inmediatamente calumniaron el buen nombre de Jesús e hicieron acusaciones falsas acerca de él. En respuesta, los judíos le dijeron: no decimos correctamente, tú eres samaritano y tienes demonio. Juan 8:48. Para los judíos, los samaritanos eran apóstatas. Así acusaron a Jesús de ser apóstata y un mentiroso endemoniado. Ahora vamos a ver si el cuerpo gobernante actual actúa igual a ellos. Los apóstatas. Mentiras descaradas. Los apóstatas dicen cosas retorcidas. Esos fueron solo algunos clips para aclarar el punto de que están actuando como los judíos que se opusieron a Jesús y más tarde a sus discípulos. Escuchémoslo ahora en contexto. Pero, ¿qué es lo que dice la voz de los extraños sobre este asunto? No confíes en el esclavo fiel. Te está engañando. ¿Y quiénes son los que promueven esta idea, que es falsa, con más fuerza? Los apóstatas. Hebreos 13, versículo 9, llama a estas ideas falsas enseñanzas extrañas. Y es que son las enseñanzas de los extraños. Algunos ejemplos de estas enseñanzas extrañas son que el esclavo fiel protege a los pedófilos, o que el esclavo usa las donaciones para llevar una vida llena de lujos. Esas son mentiras descaradas. En el pasado, cuando el cuerpo gobernante afirmó que los apóstatas mentían acerca de ellos, no expuso las supuestas mentiras. Solo hacen afirmaciones generales y acusaciones generales, pero nunca dan detalles a sus oyentes. En este caso, han cometido un error al exponer a la luz dos de las supuestas mentiras. Si bien estas declaraciones son todavía muy generales, aquí hay suficiente para demostrar si Let es quien miente o si son los llamados apóstatas quienes mienten. Miramos a la primera acusación. Algunos ejemplos de estas enseñanzas extrañas son que el esclavo fiel protege a los pedófilos. Si tú conoces de un depredador sexual de niños y te presentas ante un juez que te exige que reveles el nombre de ese criminal, ¿obedecerías a las autoridades superiores como te ordena Romanos 13 y entregarías al hombre a la justicia? ¿Y si tuvieras una lista de abusadores conocidos?
¿Ocultarías sus nombres a la policía? Y si tuvieras una lista de miles de pedófilos y te dijeran que si no la entregas, serías acusado de desacato y multado con millones de dólares, ¿la entregarías entonces? ¿Y qué tal el caso que niegas a obedecer al juez y entonces tienes que pagar multas con el dinero que otros han donado para apoyar la obra mundial de predicación? ¿Podrías levantarte en público y afirmar que cualquiera que diga que tú proteges a los pedófilos es un mentiroso descarado? Claro que no podrías decirlo. Eso es lo que el cuerpo gobernante ha hecho y sigue haciendo, y las pruebas están disponibles en el Internet de fuentes acreditadas para quien se preocupe buscarlas. ¿Por qué protegen a estos criminales de la justicia? ¿Por qué no entregan esa lista de nombres de pedófilos conocidos, miles de nombres, a la justicia? ¿Qué pasa con la segunda acusación que Lett afirma que es falsa? O que el esclavo usa las donaciones para llevar una vida llena de lujos. Esas son mentiras descaradas. Mentiras descaradas, nos dice. Bueno, vamos a ver. Stephen Lett abrió la puerta, así que podemos pasar libremente. Afirma que el esclavo fue nombrado por Jesús en 1919. Eso significa que desde 1919 hasta su muerte en 1942, el miembro más destacado del cuerpo gobernante fue J. F. Rutherford. Ese es el legado al que Lett se aferra con orgullo. Utilizó J. F. Rutherford los fondos donados para llevar un estilo de vida lujoso durante la mayor depresión económica que los Estados Unidos haya sufrido jamás. Usó esos fondos para construir una mansión de 10 habitaciones en San Diego, California, donde vivía durante los inviernos. También mantuvo un apartamento lujoso en Nueva York. Tenía 2 automóviles Cadillac, uno en Nueva York y otro en California. Estos no eran solo autos ordinarios, sino autos para los ultra ricos. Para poner en perspectiva el valor de este automóvil, un Ford nuevo en 1931 costaba aproximadamente $600. Un Cadillac de 16 cilindros costaba entre $5,400 y $9,200 dependiendo del estilo. Ambos autos fueron usados exclusivamente por el juez Rutherford. Los historiadores automotrices cuentan más sobre el V16. Naturalmente eran los muy ricos, a menudo los famosos quienes componían la limitada clientela del V16. Entre los dueños de los autos de primera generación estaba Al Jolson, Robert Montgomery, Marlene Dietrich. Ajustados para la inflación actual, estos 2 autos equivalían a 2 Rolls-Royce. Si el cuerpo gobernante realmente quiere probar que no viven lujosamente, ¿por qué no abren los libros de contabilidad de la sociedad al escrutinio público? Hay 2 voces que suenan. La voz del excelente pastor no tiene problema en permitirte escuchar la voz de los extraños, porque sabe que cuando escuches ambas voces, sabrás claramente cuál es la voz excelente y cuál es la que miente. La otra voz, la voz de los extraños, tiene miedo de hacerte oír la voz del pastor, porque al oírla conocerás la verdad y verás que te han mentido. Así que la regla es, ten cuidado con la voz que te dice que no escuches a nadie más, que no tomes tus propias decisiones, sino que obedezcas ciegamente su voz. Según Hechos 20:30, los apóstatas dicen cosas
retorcidas. Lo hacen para alejar a las ovejas de Jehová y que empiecen a seguirlos a ellos. Algo retorcido es algo deformado o distorsionado. Ellos dicen cosas retorcidas cuando omiten detalles importantes, usan algo fuera de contexto o de alguna otra manera transforman una verdad en una mentira o en una media verdad para engañar. La única forma de saber si te están mintiendo o si estás escuchando una aplicación torcida de la Biblia o si solo estás escuchando verdades a medias es escuchar ambos lados. Si yo te estuviera mintiendo o tergiversando las escrituras o ocultando parte de la verdad, te diría que no escuches lo que dice el cuerpo gobernante, porque temo que verías que estoy mintiendo. Eso es sentido común, ¿no? Bueno, eso es lo que están haciendo los miembros del cuerpo gobernante y lo destacan mediante una dramatización. Coral, cariño, todo esto te ha hecho mejor persona. Yo lo hice lo mejor que pude, pero extraño cosas de la antigua Coral. ¿Cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué hay de la Coral que lo cuestionaba todo? En realidad, están condenando una actitud cuestionadora. Sin embargo, la Biblia alaba una actitud cuestionadora. Pablo elogió a los bereanos porque no aceptaron ciegamente lo que dijo, sino que verificaron sus palabras. Ahora bien, estos eran de disposición más noble que los de Tesalónica porque recibieron la palabra con suma prontitud de ánimo y examinaban con cuidado las escrituras diariamente en cuanto a si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Coral antes tenía tal actitud elogiable, pero debido al adoctrinamiento de la corporación Watchtower y sus publicaciones y videos, se ha convertido en esclava de los hombres, rindiéndoles obediencia absoluta e irreflexiva, creyendo equivocadamente que al hacerlo honra a Jehová Dios. Y luego sacó el teléfono y se puso a mostrarme cosas sobre los testigos. ¿Qué cosas? Noticias, todo negativo, mentiras. La verdad sobre los testigos de Jehová puede sonar negativa, pero eso no significa que sea falsa. Sin embargo, Coral ha sido programada para considerar cualquier cosa negativa sobre los TJ como una mentira. Fíjate que no le dice a su amiga en qué consisten estas supuestas mentiras. Es evidente que se ha negado a investigar y solo confía en la voz del cuerpo gobernante. ¿Viste los enlaces que te envié? Mamá, me gusta que estemos juntas, pero no escucharé nada malo sobre los testigos. Bueno, pues no hablemos de religión. ¿Lo prometes? Sí, lo prometo. Ya veo que no voy a conseguir nada. ¿De qué quieres que hablemos entonces? Pero nuestro trato duró muy poco. Coral, sé que no íbamos a hablar de religión, pero tengo que contarte algo que Mamá, leí en... creí que no íbamos a hablar de esto. Ya es tarde. Tengo que irme. Gracias por la cena. Te llamo mañana. Coral, esta mañana me llegó esto y Mamá, mira, tienes no, que por leerlo. favor.
Estaba segura de que aquello no funcionaría. El cuerpo gobernante ha logrado convertir a los cristianos como coral en conejos asustados, listos para huir en cualquier momento. Cuando el diablo vino a tentar a Jesús, ¿nuestro Señor se volvió y huyó como un animal asustado? ¿O se mantuvo firme y probó usando las escrituras que el diablo era el mentiroso? Cuando los líderes religiosos de los días de Jesús, el cuerpo gobernante de la nación de Israel, desafiaron a Jesús y sus discípulos, ¿dieron media vuelta y corrieron? No. En todos los casos fue el diablo y sus secuaces quienes se fueron con la cola entre las piernas, como un perro asustado. Los mentirosos son los que huyen de la verdad, no al revés. Recuérdalo. Si tú eres pariente, familiar o amigo de un testigo de Jehová y estás experimentando los mismos problemas que enfrenta la madre coral, anímate. Hay un medio por el cual aún podrías llegar a su corazón. La dramatización, sin darse cuenta, expone este método en el siguiente y último clip. De repente pasó algo increíble. Coral, me gustaría cambiar nuestro trato. Yo te pregunto sobre tus creencias y tú me contestas. Pero respuestas cortas que no voy a cambiar. ¿Cerramos el trato? Claro que sí. Si un amigo o miembro de la familia que es testigo no te escucha, entonces escúchale, pero con una condición. Consiga que se comprometa a demostrar todo a partir de las Escrituras. Por ejemplo, pídele a su amigo o familiar testigo que te explique cómo Mateo 24:34 prueba que el fin está cerca. Es hora que explique la generación traslapada. Pregúntale, ¿dónde dice la Biblia que hay una generación traslapada? No te importa lo que diga la revista Atalaya. ¿Quieres leerlo en la Biblia? ¿Cómo me di cuenta del hecho de que estaba poniendo fe en doctrinas falsas? Traté de probar esas doctrinas mediante las Escrituras sin el uso de las publicaciones de la Social Watchtower. Cuando no pude hacerlo, me di cuenta de que me estaban engañando. Pero no creas que esto es una garantía de éxito. Había un versículo que Stephen Lett no leyó cuando citó Juan 10, 4 y 5. Ese fue el versículo 3. Leámoslo ahora. A este le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y él llama a sus propias ovejas por nombre y las saca fuera. Juan 10:3. Jesús conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Si él no sabe el nombre, no son sus ovejas, así que no conocerán su voz y seguirán la voz de un extraño. En conclusión, deseo agregar un punto. Los testigos de Jehová afirman que la nación de Israel era la organización terrenal de Dios antes de que llegara el cristianismo. Si observas la historia de la nación de Israel, verás que se apartaron de Jehová y apostataron en numerosas ocasiones. Jehová amorosamente les envió profetas para guiarlos de regreso a la verdad, pero en la mayoría de los casos tomaron a estos hombres y los trataron mal, incluso los mataron, mientras afirmaban que estos hombres eran farsantes y apóstatas. Cuando Jesús y sus discípulos comenzaron a predicar dentro de la nación de Israel, la organización terrenal de Dios, ellos también fueron tratados como locos y apóstatas. Incluso durante los cientos de años desde la formación de la congregación cristiana, siempre ha sido la autoridad de la iglesia, el liderazgo,
quien acusa a las personas de ser apóstatas y mentirosas. Este ha sido el patrón durante los últimos 3,000 años. ¿Por qué pensarías que el patrón haya cambiado ahora? ¿Por qué pensaríamos que los apóstatas son las pocas personas que defienden la verdad, mientras que el liderazgo de la organización es justo, fiel y sabio? ¿Por qué pensaríamos que es el pequeño el que está equivocado, cuando el patrón de los últimos 3,000 años es que los mentirosos son los que lideran la organización de Dios y persiguen a los que hablan por la verdad, hasta el punto de matar al Hijo de Dios? Piense en eso por un rato. Me gustaría agradecer a todos por escuchar este video y por apoyarme en este trabajo.